Bienvenidos al podcast de Dysphoria Tattoo Studio. Todo lo que necesitas saber sobre características, configuración y uso de equipo e insumos para tatuar, disponible en audio. Hola, soy su amiga Dysphoria. En este primer capítulo hablaremos sobre máquinas de bobinas, su descripción, componentes y funcionamiento de una manera detallada pero clara y entendible para que quien va comenzando en el mundo del tatuaje se familiarice con el tema. Lo primero que tenemos que saber sobre las máquinas de bobinas es que son máquinas rústicas y muchas veces artesanales. Son completamente mecánicas y completamente personalizables debido a que todos sus componentes son calibrables, ajustables y reemplazables, lo que permite que cada uno las configure conforme a sus necesidades. Existen máquinas de bobinas especializadas para tatuar líneas, existen máquinas especializadas para tatuar sombra y color, y también existen máquinas híbridas con las que se pueden conseguir resultados muy similares a cualquiera de las especializadas, no los mismos resultados, solo los más parecidos, dependiendo cómo sean calibradas este tipo de máquinas, que son máquinas intermedias entre las de línea y las de sombra y color, debido a sus componentes y a la configuración que podemos obtener. Las máquinas de bobinas están compuestas por varios componentes que, calibrados correctamente en conjunto, nos permiten obtener los mejores resultados sobre máquinas que no son calibrables o configurables. Las partes que conforman a una máquina de bobinas son: número 1. Chasis. El chasis es el marco que sostiene a todos los componentes de la máquina. El chasis comúnmente es fabricado en metal o en aluminio. Se puede decir que es el esqueleto de la máquina porque absolutamente todo va sostenido de él. Número 2. Bobinas. Las bobinas son los dos cilindros que comúnmente vemos en este tipo de máquinas, aunque hay máquinas de una sola bobina. Las bobinas están hechas de varias capas o vueltas de alambre de cobre enrollado en carretes, que con la corriente eléctrica fluyendo crean un campo electromagnético. Dependiendo del tipo de máquina, línea, sombra o color, va a ser la cantidad de capas de alambre de cobre enrolladas una sobre otra. En las máquinas especializadas para línea, las bobinas son de 8 capas u 8 vueltas de alambre de cobre. En las máquinas especializadas para sombra y color, las bobinas están hechas con 12 capas de alambre de cobre. En las máquinas híbridas, que se pueden prestar para trabajar todos los estilos, las bobinas están hechas con 10 capas de alambre de cobre, o sea que estas máquinas tienen bobinas intermedias entre las de línea y las de sombra. Número 3. Capacitor. Conocido así o también conocido como condensador, es un pequeño cilindro que viene conectado a las bobinas y a su vez a la toma principal de corriente de la máquina. La función de un capacitor es recibir la corriente y equilibrarla para que no tenga picos, o sea, para que no tenga subidas y bajadas repentinas que impidan que la máquina trabaje de manera uniforme y continua. El capacitor recibe la energía de nuestra fuente de poder por medio del cable conectado a los clips de la máquina, pero almacena los excesos de corriente para ir soltando esa energía poco a poco de manera consistente y equilibrada. Número 4. Martillo. El martillo es la barra que está arriba de nuestras bobinas y que es de donde se sostiene la aguja. Es el que sube y baja cuando la máquina se encuentra tatuando y se encarga de darle peso al golpe de la aguja mientras se encuentra en medio del campo electromagnético que se crea entre las bobinas y el tornillo de contacto que lo regresa hacia abajo. Del largo del martillo depende para lo que la máquina nos servirá. En las máquinas para línea el martillo es corto y en las máquinas que son para sombra y color el martillo es largo. En máquinas híbridas el martillo tiene por lo regular un largo intermedio entre los de línea y los de sombra y color para permitirnos calibrar la máquina lo más parecido a una máquina especializada de cualquiera de estos dos tipos. Número 5. Flejes. Los flejes son las láminas que nuestras máquinas de bobinas tienen arriba del martillo, las cuales cumplen con varias funciones al mismo tiempo. Para empezar, los flejes unen al martillo con la parte trasera del chasis, ya que están atornillados entre sí. Nos permiten alinear correctamente nuestro martillo para que la aguja se mueva completamente recta y vertical al tatuar, y la función más importante es tocar al tornillo de contacto cuando el martillo es lanzado hacia arriba por el campo electromagnético y hacer que regrese hacia abajo nuevamente al cerrar el circuito.
El fleje puede ser de una sola pieza o estar compuesto por dos láminas, de igual forma que el martillo. Del largo del fleje depende la calibración de nuestra máquina, ya que los flejes cortos son para tatuar línea y los flejes largos son para tatuar sombra y color. En máquinas de bobinas híbridas los flejes suelen ser intermedios y de dos piezas, lo que permite alargar o acortar su longitud para calibrar la máquina según lo que se vaya a tatuar y conseguir los resultados más parecidos a una máquina especializada. Número 6. Tornillo de contacto. Este tornillo es el que podemos ver arriba de nuestra máquina, que está sostenido de un poste que está a su vez sostenido del chasis. El tornillo está conectado al circuito que hace funcionar la máquina. El tornillo se encarga de cerrar el circuito que crea el campo electromagnético de las bobinas que lanzan el martillo hacia arriba, pero al hacer contacto el fleje con el martillo baja, y esto se repite durante todo el funcionamiento de la máquina. De la posición y distancia del tornillo en relación con el fleje va a depender el uso que le vamos a dar a la máquina. Número 7. Clips. Los clips son las dos conexiones donde se engancha el cable de la máquina, que comúnmente están hechos de metal o bronce. Algunas máquinas de bobinas tienen conector para cable tipo RCA, ya sea en lugar de los clips o pueden tener ambos tipos de conexión. Número 8. Prensa. La prensa es la parte donde se sostiene el tubo del grip por el que pasará la aguja. Por lo regular la prensa forma parte del mismo chasis y puede ser apretada o aflojada por un tornillo tipo mariposa que nos permitirá subir o bajar el grip dependiendo cuál sea la salida de aguja que vayamos a necesitar y fijarlo bien en esa posición. Número 9. O-ring. El O-ring es la pequeña goma negra en forma de dona que llevan las máquinas entre el martillo y el fleje, esto tanto en máquinas para línea o para sombra y color. También en las máquinas híbridas podemos encontrarlo. La función del O-ring es crear una mayor resistencia en el fleje que al tocar el tornillo de contacto tendrá un mayor resorteo o amortiguación que lanzará con más fuerza el martillo hacia abajo, creando una mayor fuerza de golpeo para tatuar líneas y colores más sólidos y uniformes. En resumen, las máquinas de bobinas son máquinas con muchos componentes que son completamente personalizables, las cuales al ser bien calibradas nos van a dar mejores resultados que muchas otras máquinas. Aunque mucha gente ya las ve como algo anticuado debido a los avances tecnológicos en cuanto a equipo para tatuar y la automatización del oficio, están destinadas a vivir por siempre. Las máquinas de bobinas son atemporales y seguirán siendo las primeras máquinas para tatuar que existieron y las preferidas hoy en día por muchos tatuadores profesionales que siempre elegiremos trabajar con ellas para resultados de mayor calidad que con máquinas rotativas, aunque eso implique un proceso más complejo. En próximos capítulos hablaré sobre la calibración de este tipo de máquinas. Gracias y hasta la próxima.